Somos el grupo número 2 y lo integramos por Heidi Matea Chávez González y Roxana Benset. Nos corresponde desarrollar el tema acerca del contrato de distribución, en el cual mencionaremos algunos aspectos importantes. Los contratos de agencia, distribución o representación no se encuentran adecuadamente tipificados en el Código de Comercio de Guatemala. Si leemos detenidamente todo el contenido del libro cuarto de dicho código, que norman las obligaciones y contratos mercantiles, encontramos que no existe capítulo alguno dedicado a exponer qué es contrato de agencia o qué es un contrato de distribución o representación. Sin embargo, de una manera poco técnica, sí hay inclusive, tal como aparecen redactados después de su reforma contenida en el Decreto 8-98 del Congreso de la República. En tal sentido, solo cabe hablar de dos contratos, de agencia y de distribución o representación. No obstante, en nuestro medio hay profesionales del derecho que piensan en una separación entre distribución y representación, deducida de la actuación real de estos auxiliares del comerciante, separación que no puede obtenerse del texto legal. Además, la representación como posibilidad de que una persona puede actuar por medio de otra, también es ajena al contrato de agencia, como veremos, de manera que, a mi juicio, conforme está elaborada la ley, distribuidos o representante con sinónimos, y de ahí que contrato de distribución o contrato de representación significa hablar de una misma figura contractual, al menos desde el punto de vista de nuestra ley. Por lo tanto, los contratos de distribución se encuentran regulados en Decreto 2-70 Código de Comercio, Decreto 78-71, Decreto 8-98. En Guatemala, las normas del contrato de distribución aplican también para los contratos de agencia. Tanto el contrato de agencia como el contrato de distribución se encuentran regulados en los artículos 280 al 291 del Código de Comercio. La definición doctrinaria. El autor Marzorati dice al respecto: es aquel por el cual productor o fabricante conviene el suministro de un bien final, productos determinados. Al distribuir, quien adquiere el producto para proceder a su colocación masiva por medio de su propia organización en una zona determinada. Legal lo encontramos en el artículo 280, párrafo tercero del Código de Comercio. Dice: por contrato de distribución o representación, un comerciante denominado principal contrata con otro comerciante denominado distribuidor o representante para que por cuenta de este último venda, distribuya, expenda o coloque los bienes o servicios de su giro. De acuerdo con lo que establece la ley y lo que indica la doctrina comentada, resulta que el distribuidor actúa por su propia cuenta, con su propia empresa, colocando los bienes y servicios en forma masiva. Siendo así, el distribuidor no puede ser un auxiliar del comerciante en el significado del término. Sus negocios celebrados son actos personales, como consecuencia de la provisión de bienes o servicios que ha recibido. Por esta razón, tampoco es razonable la ley cuando identifica
con un mismo contrato a la distribución o representación, porque el distribuidor al contratar no representa al principal. La verdad es que la figura de la representación como instituto jurídico no debe servir para crear un contrato, pues ella es propia de otros contratos como el mandato especialmente, o puede surgir de actos no contractuales como el caso de la representación legal. Creemos entonces que debió nominarse a este contrato simplemente como contrato de distribución. Este contrato, al igual que el de agencia, permite al principal la expansión de sus negocios, sin correr los riesgos en la negociación de sus productos o servicios, pues el distribuidor, al actuar en nombre propio, se sujeta a cualquier reclamación que el tercero pudiera hacer por el contrato celebrado. Además, el distribuidor, a diferencia del agente independiente, no percibe comisión por su actuación, sino su ganancia es la diferencia en el precio en que le suministra el principal y el que él le aplica a quien le compra los bienes o servicios sobre los cuales ha adquirido un derecho de propiedad, porque de lo contrario no podría disponer de ellos a título personal. De acuerdo con lo anterior, podemos decir que el contrato de distribución, el distribuidor se liga al principal para colocar sus bienes y servicios, acciones que las lleva a cabo en masa y en nombre propio, con su organización empresarial. Estos son elementos fundamentales para diferenciarlo del contrato de agencia. Además, no debe confundirse con el suministro, porque además de este es un contrato tipificado con la ley y con su naturaleza propia. El suministrado va a realizar negocios individualizados, no en masa como sucede en el de distribución. Mencionaremos la terminología. El contrato ha sido denominado de distribución o de concesión mercantil, a pesar de que hay incertidumbre terminológica en la práctica que, para referirse al mismo fenómeno, se sirve unas veces del término concesión y otras de los de representante, distribuidor e incluso agente. En la doctrina se utilizan indistintamente los vocablos de distribución y concesión mercantil, aunque existe cierta referencia por este último. Naturaleza jurídica. La naturaleza jurídica del contrato de distribución es la de ser una figura contractual específica que contiene elementos de otras figuras, por lo que sus elementos típicos constituyen una figura de naturaleza sui generis. Algunos autores sostienen que su naturaleza jurídica difiere según la variedad de distribución de que se trate: distribución de mercaderías en general, distribución de diarios y revistas o distribución de películas cinematográficas, en razón de que para algunas de estas distribuciones existen leyes específicas que las regulan y les dan ciertas características esenciales que las apartan de los principios generales del derecho. En cuanto a su naturaleza, la jurisprudencia ha declarado que el contrato entre el distribuidor y el exhibidor, propietario de sala, es aleatorio y configura sociedad. Los actos comerciales solo se rigen por lo dispuesto en el Código de Comercio y las demás leyes mercantiles aplicables, y a falta de disposiciones serán aplicadas las normas del derecho. Funciona como un sistema coordinado entre un grupo de comerciantes independientes, aunque no hay coincidencia doctrinaria.
Algunos sostienen la coincidencia con la locación de la obra. Otros se inclinan por la similitud con el contrato de comisión y también por la similitud con el contrato de compraventa. Otros lo consideran un contrato autónomo con naturaleza propia. Los elementos del contrato son subjetivos, objetivos y formales. Entre el subjetivo encontramos el distribuidor y el principal. El distribuidor es la persona natural o jurídica quien por cuenta propia distribuye y negocia los productos en masa. El principal, en cambio, es la persona natural o jurídica que provee las mercaderías para ser distribuidas en el exterior o interior del país. Objetivos son los elementos reales o mercaderías del principal, que mercadea el distribuidor a un intermediario o comerciante, quien a su vez se relaciona con la clientela en general. Los formales se refiere a que el contrato puede ser celebrado por medio de una escritura pública o documento privado, el cual está enfocado a comercializar productos comunes y no de alta tecnificación dentro de un límite mínimo y un máximo. Características. Está el tracto sucesivo, que se trata de un contrato de ejecución continuada o periódica en el que hay un cumplimiento repetido. Ambos contratantes se comprometen en el tiempo que dure el contrato de las obligaciones que han asumido, las que se van repitiendo sucesivamente. Oneroso, puesto que en este se estipulan provechos y gravámenes recíprocos para el distribuidor y el principal. Conmutativo, ya que las prestaciones que se deben entre el distribuidor y el principal son ciertas desde que el mismo se celebra. Consensual, porque se perfecciona por simple consentimiento de las partes, ya que les es aplicable el principio de la libertad de forma. Bilateral, en virtud de que el distribuidor y el principal se obligan recíprocamente. No formal, ya que por ser un contrato atípico, rige el principio de libertad de formas, puesto que no hay formalidades de ninguna especie establecidas. Instituto personae, se tiene en cuenta la calidad de una o ambas partes. Las personas son un elemento esencial, puesto que un cierto interés ha inducido a uno de los contratantes a elegir como contraparte de una determinada persona en razón de sus cualidades o aptitudes particulares. Y por último, la colaboración. Esto se da cuando una parte desarrolla una actividad en conjunto con la ajena, aunque de manera independiente, media una función de cooperación para alcanzar el fin que ha determinado el advenimiento del contrato. Las características esenciales y las ocasionales. Entre las esenciales menciona el territorio. Se dice territorio porque el contrato atribuye al distribuidor una zona territorial determinada, con derecho o no a la exclusividad sobre ella. Duración. Puede convenirse por un tiempo indeterminado, es decir, hasta que una de las partes lo declare, o bien que se prevea un plazo que en la mayoría de los casos se limita a un año sin tácita reconducción. Control.
El distribuidor es un empresario independiente que pone su empresa al servicio del fabricante. Actúa en su nombre y por su cuenta y no en representación del proveedor, pero existe una planificación comercial al establecer precios unitarios, régimen de mercados, aceptación y colaboración. Entre las características ocasionales encontramos la exclusividad. La exclusividad puede ser estipulada o no y ser unilateral o bilateral. La exclusividad del producto a cargo del distribuidor no se pierde por la eventual distribución simultánea de otros productos. La representación. El agente puede estar investido del poder de representación o carecer de él, es decir, que el distribuidor puede verse o no acompañado de la facultad de concluir las operaciones que promueve. Indemnización. Si el principal da por terminado el contrato sin mediar alguna de las causas previstas en la ley o se beneficia con los derechos provenientes de la relación contractual, éste debe indemnizar a la otra parte. Promoción de negocios. El distribuidor cumple una función de intermediación entre el principal y la clientela para elevar los productos. Independencia, ya que la labor del distribuidor se desarrolla con libertad e independencia. Y por último, unilateralidad. La acción promotora del distribuidor se realiza a favor de una sola de las partes que intervienen en la operación, ya que promueve negocios en beneficio de un empresario con quien se encuentra ligado por un contrato. Compañeros, seguiré desarrollando el contrato de distribución en lo referente a los derechos y obligaciones de las partes, que son el principal y el distribuidor. Dentro de las obligaciones del principal podemos mencionar los siguientes. Primero, entregar las mercaderías a que se obligó. Segundo, no vender directamente los productos. Y dentro de los derechos del principal se mencionan los siguientes. Primero, la expansión de sus negocios sin correr los riesgos en la negociación de sus productos o servicios. Segundo, que se le coloque sus bienes y servicios en forma masiva por el distribuidor. Y dentro de las obligaciones del distribuidor podemos mencionar los siguientes. Primero, vender los productos por lo menos en la cantidad mínima que se obligó. Segundo, promover la venta de mercaderías y obtener la mayor colocación posible. Tercero, pagar las facturas de compra. Cuarto, verificar el estado de las mercaderías. Quinto, y la más importante, que según el decreto 11-2006, en el artículo 16 establece que los distribuidores deben inscribirse como tales en el registro mercantil. Y dentro de los derechos del distribuidor se encuentra el de adquirir una ganancia, que es la diferencia en el precio en que le suministra el principal y el que él le aplica a quien le compra los bienes o servicios sobre los cuales ha adquirido un derecho de propiedad. Y en cuanto a los efectos del contrato de distribución, se mencionan los siguientes. Primero, el derecho que adquiere el distribuidor para comercializar en exclusiva en un territorio determinado, si así se conviene en el contrato. Segundo, las mercaderías que le surte el principal
por un plazo determinado que admite pacto en contrario. Tercero, las prestaciones de orden económico, que es la indemnización, derivadas de una terminación del contrato por causas no imputables. En cuanto a la terminación y rescisión del contrato de distribución, que es la forma de cómo podría darse por terminado o concluido dicho contrato, el cual se encuentra regulado en el artículo 290 del Código de Comercio y establece lo siguiente. Artículo 290. Terminación del contrato de agencia, distribución o representación. Los contratos de agencia independiente, distribución o representación mercantil solo pueden terminar o rescindirse, primero, por mutuo consentimiento entre las partes, manifestado por escrito. Segundo, por vencimiento del plazo, si lo hubiere. Tercero, por decisión del agente, siempre que diera aviso al principal con 3 meses de anticipación. En este caso quedará obligado a la rendición de cuentas desde que fuere requerido para ello y, si así lo requiere el principal, a reintegrar la mercadería objeto de la relación contractual que obrare en su poder a precio CIF. A lo que se refiere al establecer a precio CIF, esto significa que el precio de venta incluye el coste de la mercancía, el del transporte, así como el seguro marítimo, coincide con el valor en la aduana de importación de la mercancía. La terminación del contrato o relación de agencia por virtud de lo dispuesto en este inciso y los dos anteriores no generará para ninguna de las partes obligación de indemnizar daños y perjuicios. Es decir, si el contrato de distribución termina por el mutuo consentimiento entre las partes, por el vencimiento del plazo o por decisión del agente que diere aviso al principal con 3 meses de anticipación, no generará para ninguna de las partes obligación de indemnizar daños y perjuicios. Cuarto, por decisión del principal, en cuyo caso será responsable frente al agente por los daños y perjuicios causados como consecuencia de la terminación del contrato o relación comercial, si no existiere justa causa para haber dado por terminado dicho contrato o relación. Quinto, por justa causa. En este caso, el causante de la rescisión o terminación del contrato será responsable de los daños y perjuicios causados a la otra parte. Para tal efecto, se entiende que existe justa causa y puede invocarla en su favor. En otras palabras, el contrato de distribución puede terminar por justa causa si se dan los supuestos siguientes. Cualquiera de las partes puede dar por terminado el contrato por incumplimiento o contravención de la otra parte de las obligaciones que hubieren convenido, por la comisión de algún delito contra la propiedad o persona de una de las partes contra la otra y por la negativa infundada de la otra parte a rendir los informes y cuentas o practicar las liquidaciones relativas al negocio en el tiempo y modo que se hubiere convenido. El principal también puede dar por terminado el contrato de distribución si el agente divulga o informa a terceros sin la debida autorización de todo hecho, dato, clave o fórmula cuyo secreto se le haya confiado por virtud del respectivo contrato, y por la baja en el promedio de ventas o colocación de los bienes o servicios convenidos, debido a negligencia o ineptitud del agente, comprobada judicialmente. En caso de que no se demostrara dicho extremo, se estará a lo dispuesto en el numeral cuarto de este artículo. También el agente, distribuidor o representante puede dar por terminado el contrato de distribución cuando el principal llevara a cabo actos que de manera directa o indirectamente impidan o tiendan a impedir que el agente cumpla con el contrato.
Similitudes entre el contrato de agencia y el contrato de distribución. Entre el contrato de agencia y el contrato de distribución podemos mencionar algunas similitudes. Es por ello que suelen confundirse, aunque estos sean contratos totalmente autónomos. Y entre estas similitudes podemos mencionar los siguientes. Primero, en ambos contratos, tanto el agente como el distribuidor son mediadores para que los productos y servicios lleguen a distintos lugares y a los más diversos clientes. Segundo, ninguno de estos contratos se encuentran regulados específicamente en el Código de Comercio, lo que crea una amplia gama de formas contractuales. Tercero, tanto el contrato de agencia como el de distribución o representación cuentan con los siguientes tres elementos: subjetivo, objetivo y formal. Cuarto, estos contratos tienen como características comunes ser de tracto sucesivo. Se trata de contratos de ejecución continuada o periódica, en el que hay un cumplimiento que se va repitiendo sucesivamente. Son onerosos, puesto que en esos se estipulan provechos y gravámenes recíprocos para el distribuidor y el principal. Son conmutativos, ya que las prestaciones que se deben entre el distribuidor o el agente y el principal son ciertas desde que el mismo se celebra. Son bilaterales, en virtud de que el agente o el distribuidor y el principal se obligan recíprocamente. Son intuito personae. Para realizar estos contratos se tiene en cuenta la calidad de una o ambas partes. Las personas contratantes son un elemento esencial, puesto que un cierto interés ha inducido a uno de los contratantes a elegir como contraparte a una determinada persona en razón de sus cualidades o aptitudes particulares. Son de característica consensual, porque se perfecciona por el simple consentimiento de las partes, ya que le es aplicable el principio de libertad de forma. Quinto, de igual manera tienen características ocasionales comunes, como la exclusividad, la representación y la indemnización. La exclusividad puede ser estipulada o no ser unilateral o bilateral, la exclusividad del producto. La representación, el agente puede estar investido del poder de representación o carecer de él, es decir, que el distribuidor puede verse o no acompañado de la facultad de concluir las operaciones que promueve. La indemnización, si el principal da por terminado el contrato sin mediar alguna de las causas previstas en la ley o se beneficie con los derechos provenientes. Diferencias entre el contrato de agencia y el contrato de distribución. Existen varias diferencias entre el contrato de agencia y el contrato de distribución, entre los cuales podemos mencionar los siguientes. Primero, en el contrato de agencia son agentes los que promocionan negocios por cuenta de un principal, pero necesitan autorización expresa para contratar en su nombre. A diferencia, en el contrato de distribución o representación son distribuidores o representantes quienes por cuenta propia venden, distribuyen, promueven, expenden o colocan bienes o servicios en nombre propio de forma masiva, sin representar al principal, pero ligados a él por un contrato de distribución o representación. Segundo, en el contrato de agencia, el agente puede ser dependiente o independiente. A diferencia, en el contrato de distribución o representación, el distribuidor actúa por su cuenta con su propia empresa, es decir, independientemente. Tercero, en el contrato de agencia, el agente su actuar es unilateral, es decir, trabaja solo en beneficio del principal, a diferencia del contrato de distribución o representación en donde el distribuidor, por ser independiente, sus negocios son actos personales. Cuarto, en el contrato de agencia es esencial del contrato fijar un territorio, no así en el contrato de distribución o representación.
que es habitual del contrato fijar un territorio. Quinto, en el contrato de agencia, si el agente es exclusivo, los contratos celebrados en su zona sin intervención le dan derecho a percibir una comisión, a diferencia del contrato de distribución o representación en donde el distribuidor no recibe comisión por su actuar. Sexto, en el contrato de agencia, el principal puede modificar las condiciones unilateralmente cuando se trata de un agente dependiente, según el artículo 282 del Código de Comercio, y cuando se trata de un agente independiente, cualquier modificación debe convenirse entre las partes, según el artículo 282 del Código de Comercio, a diferencia del contrato de distribución o representación en donde el distribuidor, al ser independiente, el cambio de condiciones debe convenirse siempre entre las partes. Séptimo, en el contrato de agencia son contratos por tiempo determinado o indefinido, no así el contrato de distribución o representación puede terminar con causa justa o sin causa justa, según el artículo 290 del Código de Comercio. Las controversias. Al hablar de controversias, se refiere a los conflictos que pudieran surgir entre las partes dentro del contrato de distribución. Del análisis del decreto 2-70, establecemos que el contrato de distribución no está legislado en nuestro ordenamiento comercial. La falta de regulación específica de esta figura innominada genera el problema de determinar la ley aplicable para solucionar las controversias que surjan con motivo de la ejecución del contrato. El decreto 11-2006 regula en su artículo 16. Se adiciona el artículo 286 bis al decreto número 2-70 del Congreso de la República, Código de Comercio y sus reformas, el cual queda así. Artículo 91. Controversias. Si después de ocurrida la terminación o rescisión del contrato o relación respectiva, las partes no se pusieran de acuerdo sobre la cuantía de la indemnización que deba pagarse por los daños y perjuicios causados por la terminación del contrato, por decisión del principal y por justa causa, el monto de la misma deberá determinarse en proceso arbitral o en proceso judicial en la vía sumaria. Si la controversia se resuelve en proceso judicial por vía sumaria, el demandante deberá proponer dictamen de expertos de conformidad con el Código Procesal Civil y Mercantil para que se dictamine sobre la existencia y la cuantía de los daños y perjuicios reclamados. Se entenderá que las partes han optado por el arbitraje si no establecen de manera expresa que la controversia debe dirimirse en la vía sumaria judicial. En todo caso, los procesos judiciales deben tener lugar, tramitarse y resolverse en la República de Guatemala, de acuerdo a las leyes nacionales aplicables en los procedimientos judiciales. En base al artículo 291 del Código de Comercio de Guatemala, reformado por el Decreto 11-2006, los procesos judiciales deben tener lugar, tramitarse y resolverse en la República de Guatemala, de acuerdo a las leyes nacionales aplicables a los procedimientos judiciales. Cuando ocurra la terminación o rescisión del contrato de distribución, si las partes no se ponen de acuerdo sobre la cuantía de la indemnización que deba pagarse por los daños y perjuicios causados, el monto de la misma deberá determinarse en proceso arbitral o en proceso judicial en la vía sumaria. Si la controversia se resuelve en proceso judicial en la vía sumaria, el demandante deberá proponer dictamen de expertos, como lo propone el Código Procesal Civil y Mercantil, para que se dictamine dentro del proceso sobre la existencia y la cuantía de los daños y perjuicios reclamados. Las partes pueden optar para resolver cualquier clase de controversia
derivada dentro de dicho contrato, por el arbitraje o por la vía judicial en proceso sumario. Por lo tanto, las controversias que pudieran surgir del contrato de distribución, el procedimiento de solución se regula en el artículo 291 del Código de Comercio, en donde las partes pueden optar para resolver cualquier clase de controversia derivada dentro de dicho contrato, ya sea por arbitraje o por la vía judicial en proceso sumario. Esperamos que el desarrollo del presente tema, que es el contrato de distribución, haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención.